Impactante. Pastor boliviano cruza fronteras para desafiar Padre Luis Toro. Y se arrepenja ao vivo. El silencio en el teatro era ensordecedor. Más de 2000 personas contenían la respiración mientras el pastor Marco Villarroel se levantaba lentamente de su silla, con el rostro completamente pálido. Sus manos temblaban de forma visible cuando tomó el micrófono, y por primera vez en sus 25 años de ministerio, las palabras parecían habérsele escapado por completo. Segundos antes, el padre Luis Toro había terminado de hablar con una serenidad y sabiduría que había desarbolado completamente los argumentos más sólidos del pastor boliviano. Lo que debía ser el momento de gloria de Marco se había convertido en la experiencia más humillante de su vida ministerial, transmitida en vivo para más de 1 millón de espectadores en toda América Latina. Pero para entender cómo llegamos a este momento devastador, debemos retroceder 3 meses atrás, cuando todo comenzó en las calles polvorientas de El Alto, Bolivia. Era una mañana de lunes cuando el pastor Marco Villarroel terminaba de revisar los números de asistencia de su iglesia. La congregación evangélica Nueva Jerusalén había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, llegando a tener más de 1200 miembros activos. Marco, un hombre de 43 años nacido en el altiplano boliviano, había construido su ministerio sobre una base sólida, el conocimiento profundo de las Escrituras y una oratoria que cautivaba multitudes. Su iglesia, ubicada en un edificio de ladrillos rojos con capacidad para 1500 personas, se llenaba completamente todos los domingos. Las transmisiones de sus cultos alcanzaban audiencias de más de 100,000 personas en YouTube, y su influencia se extendía por toda Bolivia e incluso países vecinos. Marco había logrado algo que pocos pastores conseguían: construir un ministerio próspero manteniendo su autenticidad y conexión con las raíces bolivianas. Pero ese lunes en particular, algo perturbó profundamente al pastor. Su asistente, Carolina, entró a su oficina con una expresión preocupada. «Pastor Marco, necesita ver esto», le dijo mientras le entregaba su teléfono móvil. En la pantalla se reproducía un video del padre Luis Toro, el famoso sacerdote venezolano cuya escuela de Biblia tenía millones de seguidores en toda América Latina. Marco conocía bien la fama del padre, pero nunca había prestado mucha atención a sus enseñanzas, considerándolas parte del sistema católico que él había rechazado hace años. Sin embargo, lo que vio en ese video lo llenó de una indignación que no había sentido en mucho tiempo. El padre Luis estaba respondiendo a una pregunta sobre los protestantes bolivianos, y sus palabras sonaron como un desafío directo a todo lo que Marco había construido. Los hermanos evangélicos de Bolivia tienen mucho celo, pero lamentablemente, muchas veces, ese celo no está acompañado de conocimiento profundo, decía el padre Luis con su característica sonrisa serena. He visto pastores que critican la tradición católica sin siquiera entender los fundamentos históricos y bíblicos de nuestras prácticas. Es fácil atacar desde la ignorancia, pero muy diferente es defender la verdad con sabiduría. Marco sintió que la sangre le hervía. ¿Ignorancia? ¿Falta de conocimiento? Él había dedicado más de 2 décadas al estudio intensivo de las Escrituras. Había obtenido un título en teología en seminarios de Argentina y Brasil. Dominaba el griego koiné lo suficiente como para leer el Nuevo Testamento en su idioma original. ¿Cómo se atrevía ese sacerdote a sugerir que los pastores bolivianos eran ignorantes? Durante los siguientes días, Marco no pudo quitarse esas palabras de la cabeza. Comenzó a investigar más profundamente sobre el padre Luis Toro, viendo sus videos, estudiando sus argumentos, analizando su metodología. Tenía que admitir que el sacerdote era erudito y carismático, pero eso lo molestaba aún más. Su influencia se extendía por toda América Latina, incluyendo Bolivia, donde miles de católicos seguían religiosamente sus enseñanzas online. Marco decidió que era momento de actuar. No podía permitir que las insinuaciones del padre Luis quedaran sin respuesta. Su honor como pastor, pero más importante, la verdad de las Escrituras, estaban en juego. El domingo siguiente, Marco dedicó su sermón completo a refutar punto por punto las enseñanzas católicas que había visto en los videos del padre Luis. Habló durante 1 hora y media sobre la idolatría de las imágenes, la intercesión de los santos, la autoridad papal y la salvación por obras. Su congregación estaba electrizada. Nunca habían visto a su pastor tan apasionado y combativo. «Hermanos», decía Marco con voz firme desde el púlpito, «hay un sacerdote venezolano que se ha hecho famoso en Internet enseñando doctrinas que contradicen directamente la palabra de Dios. Dice que nosotros, los evangélicos bolivianos, somos ignorantes. Pues bien, voy a demostrarle que conocemos muy bien las Escrituras y que sus enseñanzas están fundamentadas en tradiciones humanas, no en la Biblia». El culto fue grabado y subido a YouTube esa misma tarde.
En pocas horas, el video había alcanzado miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Los seguidores de Marco aplaudían su valentía, pero también comenzaron a llegar comentarios de católicos defendiendo al padre Luis y desafiando los argumentos del pastor boliviano. Marcos no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, dedicó varios sermones a desmantelar sistemáticamente las enseñanzas católicas, siempre haciendo referencias indirectas pero claras al padre Luis Toro. Sus videos comenzaron a viralizarse, no solo entre protestantes, sino también entre católicos que querían ver qué decía este pastor boliviano sobre su fe. La situación escaló cuando Marco decidió hacer algo que nadie esperaba. En un video especial, grabado en su oficina pastoral un miércoles por la noche, lanzó un desafío público directo. «Padre Luis Toro», dijo Marco mirando directamente a la cámara, «he visto sus videos donde sugiere que los pastores evangélicos bolivianos carecemos de conocimiento. Usted ha construido su fama escondido detrás de una pantalla, enseñando a millones sin permitir cuestionamientos directos. Yo lo desafío públicamente a venir a Bolivia y defender sus enseñanzas cara a cara conmigo. Veamos si sus doctrinas católicas pueden sostenerse ante un verdadero escrutinio bíblico. Si realmente cree en lo que enseña, y si verdaderamente considera que nosotros somos ignorantes, demuéstrelo aquí, en territorio boliviano, delante de todo el pueblo». El video explotó en las redes sociales. En 24 horas había alcanzado más de 200,000 visualizaciones y miles de comentarios divididos entre apoyo y crítica. Los medios bolivianos comenzaron a cubrir la noticia, y pronto el desafío llegó a oídos del mismísimo padre Luis Toro. Para sorpresa de muchos, la respuesta del padre Luis no se hizo esperar. En su transmisión en vivo del viernes siguiente, con más de 30,000 espectadores conectados, el sacerdote venezolano abordó directamente el desafío. «Hermanos», dijo el padre Luis con su característica calma, «he recibido un desafío del pastor Marco Villarroel de Bolivia. Algunos me han preguntado si voy a ignorarlo, como quizás sería lo más prudente. Pero siento en mi corazón que el Señor me está llamando a algo más grande». Hizo una pausa, como si estuviera escuchando una voz interior. Y luego continuó con una determinación que sorprendió incluso a sus seguidores más cercanos. «Acepto el desafío. Iré a Bolivia. No porque necesite demostrar nada, sino porque veo en esto una oportunidad de tender puentes, de dialogar fraternalmente y, quién sabe, de plantar semillas de unidad en el corazón de nuestro hermano protestante. La verdad no teme la luz, y la caridad cristiana nos obliga a buscar la reconciliación». La respuesta del padre Luis generó una reacción aún mayor que el desafío original. Los comentarios se multiplicaron por miles, y la noticia se extendió por toda América Latina. En Bolivia, la expectativa alcanzó niveles históricos. Católicos y protestantes comenzaron a organizarse, cada grupo convencido de que su representante saldría victorioso. Marco, por su parte, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había logrado lo que quería: traer al famoso padre Luis Toro a territorio boliviano para un enfrentamiento directo. Pero ahora que se había hecho realidad, comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. No solo representaba a su congregación, sino a todo el movimiento evangélico boliviano. Durante las siguientes semanas, Marco se preparó como nunca antes en su vida. Pasaba 12 horas diarias estudiando, organizando argumentos, memorizando pasajes bíblicos y anticipando posibles contraargumentos del padre Luis. Su esposa, Elena, notaba que apenas dormía y que había perdido peso por la intensidad de su preparación. «Marco, ¿estás seguro de que esto es lo correcto?», le preguntó Elena una noche, encontrándolo en su escritorio rodeado de libros y notas. «Elena, esto es más grande que yo. Es la oportunidad de demostrar la verdad bíblica ante toda Bolivia. No puedo fallar». Elena conocía a su esposo lo suficiente como para saber que su determinación era inquebrantable, pero también percibía algo diferente en él, una tensión que no había visto antes, como si estuviera cargando un peso que lo sobrepasaba. Mientras tanto, la noticia del encuentro había llegado a los más altos niveles de ambas iglesias. El arzobispo de La Paz, inicialmente reacio a la idea, decidió apoyar la iniciativa del padre Luis después de múltiples consultas. Los líderes evangélicos de Bolivia también se organizaron para respaldar a Marco, aunque algunos expresaron preocupación privada sobre la sabiduría de tal confrontación pública. Los medios de comunicación bolivianos vieron en el evento una oportunidad única. Se organizó una cobertura especial, con transmisión en vivo por televisión e internet. El lugar elegido fue el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez en La Paz, con capacidad para 2,000 personas. Los boletos se agotaron en menos de 2 horas cuando fueron puestos a la venta gratuita. El formato del encuentro fue negociado cuidadosamente por representantes de ambas partes. Se acordó que no sería un debate agresivo,
sino un diálogo respetuoso sobre las diferencias doctrinales. Cada participante tendría 40 minutos para exponer su posición inicial, seguidos de réplicas de 20 minutos cada uno. El tema central sería la autoridad de las Escrituras y la tradición cristiana. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, La Paz era un hervidero de expectación. Desde temprano en la mañana, católicos y protestantes comenzaron a congregarse en los alrededores del teatro. El ambiente era tenso pero respetuoso, con ambos grupos cantando himnos y orando por sus respectivos representantes. El padre Luis había llegado a Bolivia 3 días antes, recibido por cientos de fieles católicos en el aeropuerto. A pesar del aire enrarecido de la altura, se mostró sereno y sonriente, concediendo entrevistas donde siempre enfatizaba su deseo de diálogo fraterno y búsqueda común de la verdad. Marco, por su parte, había pasado esos últimos días en retiro intensivo, orando y preparándose espiritualmente para lo que consideraba el momento más importante de su ministerio. Su iglesia había organizado vigilias de oración continuas, y protestantes de todo el país habían viajado a La Paz para apoyarlo. El domingo por la mañana del encuentro, ambos hombres se prepararon con rituales muy diferentes pero igualmente intensos. El padre Luis celebró una misa privada en la catedral, pidiendo sabiduría y humildad. Marco pasó 2 horas en oración en su iglesia, rodeado de sus líderes y con su esposa a su lado. Cuando finalmente llegó el momento de dirigirse al teatro, tanto el padre Luis como Marco sintieron que estaban a punto de vivir algo que marcaría sus vidas para siempre. Ninguno de los dos podía imaginar cómo terminaría este encuentro que había capturado la atención de toda América Latina. El teatro estaba completamente lleno cuando ambos llegaron. Las cámaras de televisión capturaban cada gesto, cada expresión. Los organizadores habían logrado mantener un ambiente de respeto, pero la tensión era palpable. En las primeras filas se sentaban los líderes religiosos más importantes de Bolivia, tanto católicos como protestantes. Cuando el padre Luis y Marco se encontraron por primera vez cara a cara en el escenario, hubo un momento de silencio absoluto en todo el teatro. El padre Luis, vestido con su sotana blanca, se acercó con una sonrisa genuina y extendió la mano. «Pastor Marco, es un honor conocerlo», dijo con voz cálida. Marco, vestido con un traje oscuro e impecable, respondió el saludo con firmeza pero cortesía. «Padre Luis, que Dios nos ilumine en esta conversación». El moderador, un respetado periodista boliviano, explicó las reglas una vez más y dio inicio al evento que todos esperaban. Según el sorteo previo, Marco sería el primero en hablar. Se levantó de su silla, caminó hacia el podium central y miró hacia la audiencia. Su congregación lo observaba con expectativa, confiados en que su pastor demostraría la superioridad de la verdad bíblica sobre las tradiciones católicas. Marco respiró profundamente. Abrió su Biblia y comenzó a hablar con la autoridad y pasión que lo habían hecho famoso en toda Bolivia. Durante 40 minutos expuso brillantemente sus argumentos contra la veneración de imágenes, la intercesión de santos, la autoridad papal y la salvación por obras. Citó textos bíblicos en griego, hizo referencias históricas precisas y demostró un conocimiento teológico que impresionó incluso a sus críticos. La audiencia protestante aplaudía discretamente cada punto fuerte, mientras los católicos escuchaban en silencio, algunos tomando notas. Marco se sentía confiado. Había presentado argumentos sólidos que serían difíciles de refutar. Luego llegó el turno del padre Luis. Se levantó con la misma serenidad que lo caracterizaba. Caminó hacia el podium y miró a la audiencia con una sonrisa paternal. No llevaba notas, solo una Biblia gastada por el uso. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos cambiaría para siempre la vida de Marco Villarroel y de todos los presentes en ese teatro. Pero antes de que el padre Luis comenzara a hablar, algo inesperado sucedió. Una mujer anciana en la primera fila se levantó lentamente. Era doña Carmen, la abuela de Marco, una católica devota de 85 años que había criado al pastor cuando era niño. Su presencia allí sorprendió a Marco, quien no sabía que ella asistiría al evento. La anciana miró directamente a su nieto con lágrimas en los ojos. No dijo palabra, pero su expresión hablaba de décadas de dolor por la conversión de Marco al protestantismo. Luego dirigió su mirada al padre Luis, hizo la señal de la cruz y se sentó nuevamente en silencio. Ese momento cambió algo en el ambiente del teatro. De repente, esto ya no era solo un debate teológico entre dos hombres eruditos. Era una herida familiar que se abría ante los ojos de toda Bolivia, representando miles de familias divididas por diferencias religiosas. El padre Luis notó la emoción en los ojos de Marco al ver a su abuela.
Con una sensibilidad que sorprendió a todos, se acercó al micrófono y sus primeras palabras no fueron de teología, sino de compasión humana. La admisión de Marco resonó por todo el teatro como un trueno silencioso. Sus seguidores intercambiaron miradas de confusión y preocupación. Este no era el pastor combativo y seguro que conocían. Las palabras del padre Luis habían logrado algo que parecía imposible: hacer dudar al hombre que durante décadas había sido una roca de certidumbre teológica. Marco intentó recuperar su compostura. Respiró profundamente y comenzó a presentar sus contraargumentos, pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Cada vez que citaba un versículo para refutar las prácticas católicas, podía escuchar en su mente la voz del padre Luis, proporcionando contexto histórico y exegético, que complicaba interpretaciones que él había considerado absolutas durante años. «Hermanos», dijo Marco tratando de recuperar su autoridad, «el padre Luis presenta argumentos sofisticados, pero debemos recordar que la palabra de Dios es simple y clara. No necesitamos tradiciones humanas para entender la salvación por gracia mediante la fe». Pero incluso mientras hablaba, Marco recordaba las citas bíblicas que el padre Luis había presentado sobre el juicio según las obras, sobre la fe muerta sin obras, sobre la autoridad apostólica. ¿Cómo había pasado por alto esos pasajes durante todos estos años? ¿O simplemente los había interpretado de manera que encajaran con su teología preestablecida? El padre Luis lo escuchaba con atención respetuosa, sin mostrar signos de impaciencia o superioridad. Cuando Marco mencionó la simplicidad de las Escrituras, el sacerdote venezolano asintió comprensivamente, como si entendiera perfectamente esa perspectiva. Marco continuó durante 15 minutos más, pero su discurso carecía de la pasión y convicción de su exposición inicial. Sus argumentos sonaban mecánicos, como si los estuviera recitando de memoria sin el fuego interior que normalmente los acompañaba. Su congregación lo notó, y algunos comenzaron a susurrar entre ellos con preocupación. Cuando llegó el turno de la réplica del padre Luis, el sacerdote se levantó con la misma serenidad de antes, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una compasión más profunda, como si pudiera ver la lucha interna que se desarrollaba en el corazón de Marco. «Pastor Marco», comenzó el padre Luis, «aprecio profundamente su honestidad al admitir que mis argumentos requieren reflexión. Eso demuestra la humildad de un verdadero hombre de Dios. Muchos líderes religiosos son demasiado orgullosos para reconocer cuando algo los desafía a pensar más profundamente». Marco sintió que esas palabras lo tocaban en un lugar muy vulnerable. Durante años había construido su reputación sobre la certeza absoluta, sobre tener respuestas definitivas para cada pregunta teológica. La idea de admitir incertidumbre públicamente lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña liberación al hacerlo. «Permíteme contarte algo personal», continuó el padre Luis, dirigiéndose directamente a Marco como si fueran los únicos dos en el teatro. «Yo también pasé por una crisis de fe cuando era joven. No entre católico y protestante, sino entre fe y escepticismo. Había estudiado tanto filosofía que comencé a dudar de todo lo que había creído. Fue terriblemente doloroso, pero también fue el comienzo de una fe más madura y profunda». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. El padre Luis estaba compartiendo algo íntimo que humanizaba completamente la discusión teológica. «Descubrí que Dios no teme nuestras preguntas, Marco. De hecho, creo que las honra. Cuando Job cuestionó a Dios, cuando Tomás dudó de la resurrección, cuando incluso Juan el Bautista envió mensajeros preguntando si Jesús era realmente el Mesías, Dios no los condenó por su honestidad. Los guió hacia una comprensión más profunda». Marco sentía lágrimas formándose en sus ojos. Había pasado tanto tiempo defendiendo posiciones teológicas que había olvidado cuándo fue la última vez que realmente se permitió hacer preguntas genuinas sobre su fe. El padre Luis continuó abordando los puntos específicos que Marco había planteado en su réplica, pero ahora con un enfoque aún más pastoral que académico. No buscaba ganar un debate, sino sanar una herida que había detectado en el alma del pastor boliviano. «Sobre la simplicidad de las Escrituras», dijo el padre Luis, «tienes razón en que el mensaje central de salvación es simple. Dios nos ama y quiere salvarnos. Pero, ¿significa eso que todos los aspectos de la revelación divina son simples? El mismo Pedro dice en 2 de Pedro 3:16 que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición». Marco asintió involuntariamente. Había luchado con pasajes difíciles durante años, a menudo simplificándolos para encajar en marcos teológicos preestablecidos. La tradición apostólica no compite con las Escrituras, Marco. La preserva y la interpreta fielmente.
Cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, y a los tesalonicenses, manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, está hablando de esa transmisión fiel de la fe apostólica que llamamos tradición. El padre Luis abrió su Biblia nuevamente. Incluso el canon bíblico que usamos, hermano Marco, fue determinado por esa tradición apostólica. La iglesia primitiva tuvo que discernir cuáles libros eran realmente inspirados. ¿Cómo lo hicieron sin la autoridad magisterial que usted cuestiona? Esta pregunta golpeó a Marco como un rayo. Nunca había considerado seriamente cómo se había formado el canon bíblico. Simplemente había asumido que la Biblia había caído del cielo en su forma actual. Pero si la Iglesia Católica había determinado qué libros pertenecían a la Biblia, ¿cómo podía él rechazar completamente la autoridad de esa misma Iglesia? No te pido que cambies de denominación esta noche, continuó el padre Luis con suavidad. Te pido que consideres la posibilidad de que Dios está obrando en ambas tradiciones cristianas, que tal vez la división que hemos mantenido durante 500 años ha empobrecido a ambos lados. Marco miró hacia su congregación. Vio rostros confundidos, algunos molestos, otros curiosos. Luego miró a su abuela, quien lo observaba con una expresión de esperanza que no había visto en décadas. Finalmente miró al padre Luis, quien lo observaba con genuino amor fraternal. Padre Luis, dijo Marco con voz quebrada, Usted ha cuestionado fundamentos que yo consideraba inquebrantables. No sé si estoy preparado para las implicaciones de lo que está sugiriendo. Nadie te pide que estés preparado para todo de una vez, respondió el padre Luis gentilmente. El crecimiento espiritual es un proceso, no un evento único. Lo importante es estar abierto a donde Dios quiere llevarte. La tréplica de Marco fue aún más breve y menos convincente que su réplica. Intentó defender algunas posiciones tradicionales protestantes, pero su corazón ya no estaba completamente en la batalla. Podía sentir que algo fundamental había cambiado en su comprensión, y no había forma de revertirlo. Cuando llegó el momento de la tréplica final del padre Luis, el sacerdote venezolano hizo algo completamente inesperado. En lugar de presentar más argumentos teológicos, contó una historia. Marco, quiero contarte sobre un pastor protestante que conocí hace algunos años. Era un hombre brillante, como tú, que había dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Vino a uno de mis seminarios no para aprender, sino para refutarme públicamente. Durante 3 días discutimos teología, historia de la iglesia, patrística. El teatro estaba completamente silencioso. Incluso los bebés parecían haber dejado de hacer ruido. Al final de esos 3 días, ese pastor me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, no me ha convencido de hacerme católico, pero me ha convencido de que los católicos son verdaderos cristianos. Eso ya es suficiente para comenzar a sanar la división. Marco sintió que esas palabras lo penetraban como una espada. Durante años había visto a los católicos como adversarios en el mejor de los casos, como idólatras en el peor. Pero el padre Luis era indudablemente un hombre de Dios, con un conocimiento bíblico que rivalizaba con el suyo y una espiritualidad que lo humillaba. No necesitamos estar de acuerdo en todo para reconocernos como hermanos en Cristo, continuó el padre Luis. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan fuerte sobre Marcos que se separaron, pero ambos siguieron sirviendo al Señor fielmente. Tal vez nuestras diferencias denominacionales son el precio que pagamos por la riqueza de la diversidad cristiana. El padre Luis se acercó físicamente a Marco, violando ligeramente el protocolo del debate, pero nadie protestó. Marco, hermano mío, ¿podrías considerar la posibilidad de que Dios use tanto tu ministerio como el mío para alcanzar diferentes tipos de personas? ¿Que tal vez no tenemos que ser idénticos para ser útiles al reino? Marco miró al padre Luis a los ojos y vio algo que lo quebró completamente. Amor genuino, sin agenda oculta, sin deseo de victoria personal. Solo un pastor preocupándose por otro pastor. Un hermano mayor extendiendo la mano a un hermano menor que había perdido el rumbo. Las lágrimas que Marco había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a fluir. Padre Luis, susurró. Pero el micrófono captó sus palabras y las amplificó por todo el teatro. Creo que he estado equivocado sobre muchas cosas. No sobre Cristo, no sobre la salvación, pero sobre ustedes, sobre la Iglesia Católica, sobre la posibilidad de que Dios obre fuera de mi pequeño círculo de certezas. El teatro era un mar de lágrimas. Católicos y protestantes lloraban juntos, algunos de alegría, otros de convicción, muchos simplemente por la belleza de presenciar un corazón humano abriéndose a la verdad. Marco, dijo el padre Luis suavemente, ¿estarías dispuesto a rezar conmigo? No como católico y protestante, sino como 2 hombres que aman a Jesucristo y quieren servirle mejor. Marco asintió, incapaz de hablar.
El padre Luis extendió sus manos y Marco las tomó. Allí, en el centro del escenario, ante 2000 testigos y 1 millón de espectadores online, los dos hombres cerraron sus ojos y oraron juntos. Señor Jesús, comenzó el padre Luis, tú que oraste para que todos fuéramos uno, como tú y el Padre son uno, bendice a tu siervo Marco. Dale sabiduría para discernir tu voluntad, valor para seguir donde tú lo guíes, y paz en medio de cualquier tormenta que pueda venir. Jesús, continuó Marco con voz temblorosa, perdóname por los años que pasé juzgando a mis hermanos católicos. Perdóname por confundir mi entendimiento limitado con tu verdad infinita. Ayúdame a ser más humilde, más amoroso, más parecido a ti. Cuando terminaron de orar, se abrazaron espontáneamente. El aplauso que siguió no era de victoria o derrota, sino de celebración por presenciar algo genuinamente sagrado. Dos enemigos convirtiéndose en hermanos. El moderador intentó continuar con el formato original del debate, pero era claro que ya no había debate que continuar. Marco había experimentado una transformación tan profunda que la confrontación teológica había dado paso a algo mucho más poderoso. Reconciliación cristiana. Padre Luis, dijo Marco dirigiéndose al micrófono una última vez. Vine aquí tonight para derrotarlo en debate. Pero usted ha hecho algo mucho más poderoso. Me ha mostrado el amor de Cristo en acción. No sé exactamente qué significa esto para mi ministerio futuro, pero sé que ya no puedo predicar contra la Iglesia Católica como lo hacía antes. La congregación de Marco estaba dividida en sus reacciones. Algunos se sentían traicionados, otros confundidos, pero muchos estaban profundamente conmovidos por la honestidad vulnerable de su pastor. Era claro que esta noche había cambiado todo para todos los presentes. El padre Luis tomó el micrófono por última vez. Hermanos, lo que hemos presenciado esta noche no es la victoria de una denominación sobre otra. Es la victoria del amor sobre el orgullo, de la humildad sobre la arrogancia, de la unidad sobre la división. Que Dios nos ayude a construir sobre este momento, no para borrar nuestras diferencias, sino para celebrarlas en el contexto de nuestra hermandad compartida en Cristo. Cuando el evento terminó oficialmente, algo extraordinario sucedió. En lugar de las usuales divisiones entre grupos católicos y protestantes, hubo una mezcla espontánea. Católicos se acercaron a protestantes para conversar. Protestantes hicieron preguntas genuinas sobre la fe católica, y ambos grupos comenzaron a ver al otro con nuevos ojos. Marco pasó más de 1 hora después del evento hablando individualmente con católicos y protestantes por igual. Algunos de sus propios feligreses lo confrontaron con dureza, acusándolo de traicionar la fe protestante. Otros expresaron que siempre habían sentido incomodidad con la retórica anticatólica y estaban aliviados por este cambio. La abuela de Marco se acercó a él con lágrimas de alegría. «Hijito», le dijo abrazándolo fuertemente, «esta noche has encontrado el camino de regreso a casa». Marco no sabía si ella se refería a un regreso literal al catolicismo o a algo más simbólico, pero sintió la verdad profunda de sus palabras. Había encontrado un camino de regreso a algo que había perdido sin darse cuenta, la capacidad de ver a Cristo en rostros que había considerado enemigos. El padre Luis se acercó a Marco antes de partir. «Hermano», le dijo, «esto es solo el comienzo. Los verdaderos cambios llevan tiempo. Habrá resistencia, confusión, momentos de duda. Pero si has sentido genuinamente el llamado de Dios esta noche, Él te dará la gracia para seguirlo». «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Marco sintiéndose como un niño perdido. «Ora mucho, estudia más, ama siempre», respondió el padre Luis con una sonrisa. «Y recuerda que las preguntas no son enemigos de la fe, sino oportunidades para que crezca más profunda y fuerte». Esa noche Marco regresó a casa en silencio, acompañado solo por su esposa Elena, quien había presenciado todo sin saber qué pensar. Durante el viaje ninguno de los dos habló. Ambos sabían que acababan de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. En las semanas siguientes, Marco enfrentaría la crisis más difícil de su ministerio. Algunos de sus líderes exigirían su renuncia, algunos miembros abandonarían la iglesia, y él tendría que reconstruir su teología desde cimientos más profundos y humildes. Pero esa noche, mientras se quedaba despierto reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, Marco experimentó algo que no había sentido en años: paz verdadera. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de estar en las manos de un Dios lo suficientemente grande como para obrar incluso a través de sus preguntas y dudas. Elena finalmente rompió el silencio que había dominado su hogar durante horas. Se sentó al borde de la cama donde Marco permanecía con los ojos abiertos mirando el techo. «Marco, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Con la iglesia?
¿Con todo lo que hemos construido?, preguntó con voz preocupada. Marco se incorporó y tomó las manos de su esposa. Elena, honestamente no lo sé. Por primera vez en 25 años de ministerio no tengo un plan claro, pero sí sé algo. No puedo fingir que esta noche no ocurrió. No puedo volver a predicar con la misma arrogancia de antes. Elena había estado casada con Marco lo suficiente como para conocer sus luchas internas, pero nunca lo había visto tan vulnerable. ¿Crees que el padre Luis tenía razón en todo lo que dijo? No sé si tenía razón en todo, respondió Marco lentamente. Pero sí sé que tenía razón en mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y más importante, vi en él algo que he perdido en mi propio ministerio. Humildad genuina. No estaba tratando de derrotarme, Elena. Estaba tratando de amarme hacia la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de reacciones. El video del encuentro se había vuelto viral en toda América Latina, con millones de visualizaciones y decenas de miles de comentarios. Las opiniones estaban dramáticamente divididas. Los titulares de los periódicos bolivianos reflejaban la polarización. Pastor evangélico se rinde ante sacerdote católico. Proclamaba un diario conservador, mientras otro escribía: histórico momento de reconciliación cristiana en La Paz. Las redes sociales ardían con debates teológicos, acusaciones de traición y también testimonios conmovedores de personas que habían sido tocadas por la demostración de humildad cristiana. El lunes por la mañana, Marco llegó a su iglesia para encontrar una reunión improvisada de la junta directiva ya en progreso. Los rostros que lo recibieron no eran amigables. Pastor Marco, dijo Ricardo Mamani, el presidente de la junta, un empresario local que había sido uno de los principales financiadores de la iglesia. Necesitamos hablar seriamente sobre lo que ocurrió anoche. Marco se sentó en su silla habitual, pero por primera vez en años se sintió como un extraño en su propia iglesia. Hermanos, entiendo que están preocupados. Yo también estoy procesando todo lo que pasó. ¿Procesando?, interrumpió Rosa Condori, una de las líderes de mujeres. Pastor, usted se disculpó públicamente por predicar la verdad bíblica. Se abrazó con un sacerdote católico y le pidió perdón por defender las Escrituras. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos vean eso? Marco sintió el peso de la acusación, pero también una claridad nueva. Rosa, me disculpé por juzgar precipitadamente a nuestros hermanos católicos, no por defender las Escrituras. Hay una diferencia importante entre defender la verdad y atacar a las personas. Pero pastor, intervino Carlos Quispe, el director de música, durante años usted nos ha enseñado que los católicos adoran imágenes, que rezan a muertos, que creen en salvación por obras. ¿Ahora nos dice que estábamos equivocados? Marco respiró profundamente. Esta era la pregunta que había estado temiendo, pero sabía que tenía que enfrentarla con honestidad total. Carlos, creo que hemos simplificado demasiado la teología católica. Hemos atacado caricaturas en lugar de entender realmente lo que enseñan. El padre Luis me mostró que muchas de nuestras objeciones se basan en malentendidos o interpretaciones superficiales. La tensión en la sala era palpable. Algunos miembros de la junta intercambiaban miradas de incredulidad. Otros movían la cabeza en desaprobación. Pastor Marco, dijo Ricardo con tono grave, con todo respeto, creemos que usted ha sido engañado por la elocuencia de ese sacerdote. Estamos considerando solicitar su renuncia hasta que pueda aclarar su posición teológica. Marco sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta iglesia era su vida, su identidad, su propósito. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía traicionar la revelación que había experimentado la noche anterior. Hermanos, dijo Marco con voz firme pero calmada, entiendo su preocupación, pero no puedo deshacer lo que Dios me mostró anoche. Si eso significa que ya no soy el pastor que necesitan, entonces oremos juntos para que Dios nos guíe a todos hacia su voluntad. La reunión continuó durante 3 horas más, con testimonios apasionados de ambos lados. Algunos miembros defendieron a Marco, recordando años de ministerio fiel y crecimiento espiritual bajo su liderazgo. Otros insistían en que había comprometido verdades fundamentales y ya no podía ser confiado como guardián de la doctrina. Al final, la junta votó darle a Marco un periodo de reflexión de 30 días para reconsiderar su posición y retractarse públicamente de sus declaraciones procatólicas. Si no lo hacía, enfrentaría un voto de no confianza. Marco salió de esa reunión sintiéndose más solo que nunca en su ministerio, pero extrañamente también más libre. Por primera vez en años, no tenía que pretender tener certeza absoluta sobre cada detalle teológico. Esa tarde recibió una llamada inesperada. Era el padre Luis. Marco, hermano, he estado orando por ti toda la mañana. Siento en mi espíritu que estás pasando por aguas turbulentas. Marco casi comenzó a llorar por el alivio de escuchar una voz comprensiva.
Padre Luis, mi junta directiva quiere mi renuncia. Algunos de mis miembros más antiguos están hablando de dividir la iglesia. No sé si hice lo correcto anoche. Marco, escúchame bien, dijo el Padre Luis con voz firme pero amorosa. Lo que experimentaste anoche fue auténtico. No fue emoción humana ni manipulación psicológica. Fue el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Pero eso no significa que el camino adelante será fácil. ¿Qué debo hacer? Siento como si estuviera traicionando a mi congregación. Pero también siento que traicionaría a Dios si finjo que anoche no pasó nada. La verdad siempre tiene un costo, hermano. Jesús mismo lo experimentó. Pero también tiene una recompensa que trasciende cualquier pérdida temporal. Mi consejo es que no tomes decisiones apresuradas. Ora, ayuna, busca consejo de personas sabias de ambas tradiciones. Dios te mostrará el camino. Esa conversación le dio a Marco la fuerza para enfrentar los días siguientes. Durante las próximas semanas experimentó algo que nunca había imaginado. Algunos de sus miembros más fieles comenzaron a alejarse, mientras que otros que había considerado tibios se acercaron con preguntas genuinas sobre lo que había aprendido. María Ticona, una viuda anciana que había sido católica antes de unirse a la iglesia de Marco, se acercó a él después de un culto especialmente tenso. Pastor Marco, le dijo con lágrimas en los ojos, cuando me uní a esta iglesia hace 10 años, sentí que tenía que renunciar a partes hermosas de mi fe católica para ser aceptada. Anoche, por primera vez, sentí que tal vez no tengo que escoger entre amar a Jesús y honrar la fe de mis abuelos. Conversaciones como esas se volvieron más frecuentes. Marco descubrió que había muchos en su congregación que habían tenido luchas similares, pero que nunca se habían sentido libres para expresarlas en el ambiente de certidumbre absoluta que él había creado. Sin embargo, también hubo pérdidas dolorosas. Familias completas abandonaron la iglesia, llevándose con ellas no solo su membresía, sino también su apoyo financiero. Los ingresos de la iglesia cayeron en un 40% en las primeras 3 semanas después del encuentro. Ricardo Mamani, el presidente de la Junta, programó una reunión final antes de que expirara el periodo de gracia de Marco. «Pastor», dijo Ricardo con tono más suave que en encuentros anteriores, «todos reconocemos su sinceridad y su deseo de servir a Dios. Pero la realidad es que una iglesia no puede funcionar cuando su pastor está en crisis teológica fundamental. Necesitamos que tome una decisión. Retractarse públicamente y volver a la doctrina que siempre hemos profesado, o renunciar para que podamos buscar un nuevo pastor». Marco había pasado esas semanas en oración intensa, consultando con otros pastores, estudiando historia de la iglesia como nunca antes y buscando dirección divina. La respuesta que había llegado a su corazón era clara, aunque dolorosa. «Hermanos», dijo Marco con voz serena, «he orado fervientemente sobre esto. He buscado consejo sabio. He escudriñado las Escrituras con nueva intensidad. Y la conclusión a la que he llegado es que no puedo, en buena conciencia, retractarme de lo que experimenté y aprendí en mi encuentro con el Padre Luis». Hizo una pausa, viendo los rostros de personas que había pastoreado durante años, sabiendo que estas podrían ser sus últimas palabras como su líder espiritual. Sin embargo, también entiendo que mi transformación ha creado confusión y división en nuestra comunidad. Por eso, he decidido renunciar a mi posición como pastor principal de esta iglesia. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso aquellos que habían pedido su renuncia parecían sorprendidos por la realidad de escucharla. «Pero», continuó Marco, «no renuncio a mi llamado al ministerio. Siento que Dios me está guiando hacia algo nuevo. Algo que tal vez pueda ayudar a sanar las divisiones que han lastimado el cuerpo de Cristo durante siglos». Rosa Condori, que había sido una de sus críticas más fuertes, comenzó a llorar. «Pastor Marco, aunque no entendemos sus nuevas ideas, no podemos negar los años de bendición que Dios trajo a través de su ministerio. ¿Qué va a hacer ahora?». Marco sonrió por primera vez en semanas. «No lo sé completamente todavía, pero el Padre Luis me ha invitado a participar en algunos diálogos ecuménicos. Tal vez Dios quiere que use mi experiencia para construir puentes entre nuestras comunidades cristianas». La noticia de la renuncia de Marco se extendió rápidamente, generando otra ola de comentarios y reacciones. Algunos lo vieron como una vindicación de su transformación, otros como una trágica pérdida para el ministerio evangélico. Una semana después de su renuncia, Marco recibió una visita inesperada en su casa. Era una delegación de pastores evangélicos de otras ciudades bolivianas, liderada por el pastor Samuel Cruz de Santa Cruz. «Hermano Marco», dijo el pastor Samuel, «hemos venido porque creemos que tu experiencia con el Padre Luis puede ser el comienzo de algo que Dios quiere hacer en toda Bolivia». Marco los invitó a sentarse, curioso sobre lo que tenían que decir. «Mira», continuó el pastor Samuel,
Todos hemos luchado en privado con algunas de las preguntas que el Padre Luis te planteó. La mayoría de nosotros simplemente no hemos tenido el valor de confrontarlas públicamente. Tu honestidad nos ha dado permiso para ser honestos también. Otro pastor, Manuel Pérez de Cochabamba, añadió: hemos estado hablando sobre la posibilidad de organizar una serie de diálogos similares en nuestras ciudades. No para convertirnos al catolicismo, sino para entender mejor a nuestros hermanos católicos y encontrar maneras de trabajar juntos en lugar de estar constantemente en conflicto. Marco se sintió emocionado por primera vez desde su renuncia. Hermanos, ¿están seguros de que quieren arriesgar lo que yo he perdido? Este camino tiene un costo real. Lo sabemos, respondió el pastor Samuel. Pero también sabemos que seguir como estamos tiene un costo aún mayor. La credibilidad del Evangelio está siendo dañada por nuestras divisiones constantes. Los jóvenes bolivianos están alejándose de la fe cristiana porque ven más odio que amor entre las denominaciones. Durante las siguientes horas, los pastores planearon una serie de encuentros ecuménicos que se realizarían en diferentes ciudades de Bolivia. Invitarían a sacerdotes católicos preparados para diálogos respetuosos y tratarían de crear espacios donde las preguntas difíciles pudieran ser exploradas sin la presión de ganar o perder debates. Marco aceptó ser el coordinador de esta iniciativa, sintiendo que tal vez había encontrado su nuevo llamado ministerial. Esa noche, cuando Elena preguntó cómo se sentía sobre su futuro incierto, Marco respondió con una paz que no había sentido en años. Elena, por primera vez desde que era un joven seminarista, siento que estoy exactamente donde Dios quiere que esté. No sé hacia dónde nos dirigimos, pero sé que estamos en las manos correctas. Al otro lado de la ciudad, el Padre Luis preparaba su regreso a Venezuela. Pero también había recibido una invitación similar de la Conferencia Episcopal Boliviana para ayudar a facilitar estos nuevos diálogos ecuménicos. Su experiencia con Marco había demostrado que era posible tener conversaciones teológicas profundas sin sacrificar el amor cristiano. En su habitación del seminario, el Padre Luis escribía en su diario personal: Señor, vine a Bolivia pensando que iba a defender la fe católica contra ataques protestantes. Pero tú tenías algo mucho más hermoso en mente: plantar semillas de reconciliación que tal vez florezcan en unidad verdadera. Que este sea solo el comienzo de algo que tú quieres hacer en toda América Latina. El encuentro entre el Padre Luis y Marco había terminado, pero sus repercusiones apenas comenzaban. Lo que había empezado como un desafío de confrontación se había transformado en una oportunidad de gracia, y ambos hombres sabían que sus vidas nunca serían las mismas. 3 meses después del encuentro que había cambiado sus vidas para siempre, Marco Villarroel se encontraba parado frente al espejo de un pequeño hotel en Cochabamba, ajustándose la corbata antes del que sería el evento más importante de su nueva misión ministerial. Sus manos ya no temblaban como aquella noche devastadora en La Paz, pero su corazón latía con la misma intensidad de propósito que había sentido cuando desafió por primera vez al Padre Luis Toro. La diferencia era que ahora, en lugar de buscar destruir, buscaba construir. El Auditorio Nacional de Cochabamba estaba completamente lleno esa mañana. Más de 3,000 personas se habían congregado para presenciar algo sin precedentes en la historia religiosa de Bolivia. El primer encuentro de reconciliación cristiana, organizado conjuntamente por líderes católicos y evangélicos del país. En las primeras filas se sentaban arzobispos junto a superintendentes protestantes, monjas al lado de pastoras, seminaristas católicos compartiendo himnarios con estudiantes de institutos bíblicos evangélicos. Marco había pasado esos 3 meses en la experiencia más intensa de crecimiento espiritual de su vida. Después de renunciar a su iglesia, había aceptado la invitación del Padre Luis para pasar 6 semanas en Venezuela, participando en seminarios de diálogo ecuménico y estudiando patrística en profundidad. Lo que descubrió allí lo dejó completamente transformado. Los padres de la iglesia primitiva, aquellos hombres que habían sido discípulos directos de los apóstoles o discípulos de los discípulos, enseñaban una cristiandad que era sorprendentemente católica en muchos aspectos, pero también sorprendentemente simple en otros. Marco se dio cuenta de que muchas de las prácticas que había atacado como invenciones medievales tenían raíces en los primeros siglos del cristianismo. Pero más importante que el conocimiento académico fue la experiencia de vivir entre católicos devotos durante semanas. Vio familias que oraban el rosario con la misma pasión que las familias evangélicas oraban en sus devocionales familiares. Conoció sacerdotes que ayunaban y oraban con una intensidad que rivalizaba con la de cualquier pastor protestante. Participó en adoración eucarística donde la presencia de Cristo era tan palpable como en cualquier reunión de avivamiento evangélico. Hermano Marco, le había dicho el Padre Luis durante una de sus largas conversaciones nocturnas en Caracas, no te estoy pidiendo que te conviertas al catolicismo.
te estoy pidiendo que te conviertas a una comprensión más amplia del cristianismo. Esas palabras resonaron en el corazón de Marco mientras regresaba a Bolivia con una misión clara: ayudar a sanar 500 años de división cristiana en su país, no borrando las diferencias, sino celebrándolas en unidad. El primer desafío había sido convencer a líderes de ambos lados de que el diálogo era posible sin comprometer la integridad teológica. Marco había viajado por todo el país, visitando seminarios católicos y protestantes, compartiendo su testimonio y enfrentando tanto entusiasmo como resistencia feroz. En el Seminario Mayor San Jerónimo de La Paz, algunos seminaristas católicos lo habían recibido con sospecha. ¿Cómo sabemos que no está tratando de convertir a nuestros futuros sacerdotes al protestantismo?, había preguntado uno de ellos durante una sesión de preguntas y respuestas. Marco había respondido con una honestidad que sorprendió incluso a los críticos. Hermano, si después de conocer la profundidad de la espiritualidad católica, todavía quisiera alejar a alguien de esa tradición, sería un mentiroso o un tonto. Mi objetivo no es convertir a nadie a mi denominación, sino ayudar a que todos nos convirtamos más profundamente a Cristo. En el Instituto Bíblico Evangélico de Santa Cruz, la resistencia había sido aún más intensa. El director, Pastor Rodolfo Vega, un hombre de 70 años que había dedicado su vida a la educación teológica protestante, había cuestionado duramente las nuevas convicciones de Marco. Hermano Marco, respeto su experiencia personal, pero ¿no cree que está confundiendo unidad cristiana con compromiso doctrinal? Hay diferencias fundamentales entre nosotros y los católicos que no pueden ser simplemente ignoradas en nombre del amor fraternal. Pastor Vega, había respondido Marco, tiene razón en que hay diferencias reales. Pero la pregunta es, ¿son esas diferencias suficientes para justificar 5 siglos de hostilidad mutua? ¿Son más importantes que el mandamiento de Cristo de que el mundo conozca que somos sus discípulos por nuestro amor los unos por los otros? Esa conversación había durado 4 horas y había terminado con el Pastor Vega invitando a Marco a dar una serie de conferencias en el instituto no para promover ideas católicas, sino para enseñar a los futuros pastores protestantes cómo dialogar respetuosamente con católicos sin comprometer sus convicciones evangélicas. Ahora, parado en el escenario del Auditorio Nacional de Cochabamba, Marco podía ver los frutos de esos meses de trabajo arduo. En la audiencia había representantes de más de 50 denominaciones cristianas diferentes, desde católicos romanos hasta pentecostales, desde ortodoxos orientales hasta anglicanos, desde bautistas hasta metodistas. El padre Luis había llegado de Venezuela la noche anterior, acompañado por un equipo de especialistas en diálogo ecuménico. Pero también estaban presentes líderes protestantes de renombre internacional, incluyendo al pastor Samuel Rodríguez de Estados Unidos y al teólogo pentecostal brasileño Dr. Ricardo Gondim. Hermanos y hermanas, comenzó Marco dirigiéndose a la multitud. Hace 3 meses yo estaba parado en un escenario similar en La Paz, convencido de que venía a defender la verdad contra el error. Hoy estoy aquí, igualmente convencido de que vengo a defender la verdad. Pero he aprendido que la verdad es mucho más grande y hermosa de lo que cualquiera de nosotros había imaginado individualmente. El aplauso fue cauteloso pero sincero. La audiencia sabía que estaban presenciando algo histórico, pero también sabían que el camino adelante estaría lleno de desafíos. Durante estos meses, continuó Marco, he aprendido que nuestras diferencias denominacionales son reales y no deben ser minimizadas. Los católicos realmente veneran a María de maneras que a muchos protestantes nos resultan difíciles de entender. Los protestantes realmente enfatizan la autoridad exclusiva de las Escrituras de maneras que a muchos católicos les resultan preocupantes. Los pentecostales realmente practican dones espirituales que a muchas denominaciones tradicionales les resultan incómodos. Marco hizo una pausa permitiendo que sus palabras resonaran. Pero también he aprendido que debajo de esas diferencias, todos compartimos algo infinitamente más poderoso. Fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Amor por las Escrituras como palabra de Dios. Deseo de santidad personal. Pasión por evangelizar al mundo y esperanza en la vida eterna. El padre Luis, sentado en la primera fila, sonrió con orgullo paternal. El hombre que había enfrentado hace 3 meses como un adversario combativo, se había convertido en un puente viviente entre mundos cristianos que habían estado separados durante siglos. Marco invitó al padre Luis al escenario para la primera presentación del día. El sacerdote venezolano se acercó al podio con la misma serenidad que había mostrado en La Paz, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una esperanza tangible de que algo verdaderamente significativo estaba a punto de suceder en Bolivia. Amados hermanos protestantes,
comenzó el padre Luis dirigiéndose específicamente a los evangélicos en la audiencia. Quiero pedirles perdón en nombre de todos los católicos que los hemos tratado como ciudadanos cristianos de segunda clase. Quiero pedirles perdón por las veces que hemos cuestionado su amor por Cristo simplemente porque expresan ese amor de manera diferente a nosotros. Un silencio profundo se extendió por el auditorio. Ningún líder católico de alto perfil había hecho jamás una declaración así en Bolivia. Y hermanos católicos, continuó el padre Luis girándose hacia su propia comunidad. También necesitamos reconocer que nuestros hermanos protestantes nos han enseñado cosas valiosas sobre la importancia de la relación personal con Cristo, sobre el estudio serio de las Escrituras, sobre la evangelización apasionada. Hemos sido orgullosos en asumir que tenemos todas las respuestas cuando en realidad podemos aprender mucho unos de otros. El pastor Samuel Rodríguez se levantó espontáneamente de su asiento. Era un hombre imponente, líder de la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispanos en Estados Unidos, conocido por su defensa firme de posiciones evangélicas conservadoras. Su presencia en el evento había sido una sorpresa para muchos. Padre Luis, dijo el pastor Rodríguez con voz emocionada, en nombre de millones de evangélicos en América Latina, acepto su disculpa y ofrezco la mía. Hemos demonizado a católicos sinceros que aman a Jesús tanto como nosotros. Hemos atacado tradiciones que no entendíamos completamente. Hemos permitido que el orgullo denominacional eclipsara el amor cristiano. Lo que siguió fue algo que ninguno de los organizadores había planeado, pero que todos reconocieron como obra del Espíritu Santo. Líderes de diferentes denominaciones comenzaron a levantarse espontáneamente, pidiendo perdón por ofensas específicas, reconociendo errores históricos, expresando deseo de reconciliación genuina. El arzobispo Carlos Mendoza de Cochabamba se levantó con lágrimas en los ojos. Hermanos protestantes, durante mi ordenación hace 30 años, prometí ser pastor de todos los cristianos en mi diócesis, pero honestamente nunca había considerado que ustedes fueran parte de mi rebaño. Hoy reconozco que he fallado en mi llamado pastoral al no buscar activamente reconciliación con ustedes. La pastora María Elena Gutiérrez, líder de una de las denominaciones pentecostales más grandes de Bolivia, respondió inmediatamente: Arzobispo Carlos, también he fallado. He enseñado a mis feligreses a orar por la conversión de los católicos cuando debería haber estado orando por la unidad de todos los cristianos. Marco observaba todo esto con asombro. Lo que había comenzado como un evento académico de diálogo se estaba transformando en una experiencia de arrepentimiento y reconciliación a nivel nacional. El doctor Ricardo Gondim, el teólogo pentecostal brasileño, se acercó al micrófono con una propuesta que nadie había anticipado. Hermanos, dijo con voz firme, lo que estamos presenciando hoy es demasiado importante para quedarse en Cochabamba. Propongo que organicemos una serie de eventos similares en toda América Latina. Que el avivamiento de unidad que está comenzando en Bolivia se extienda a todo el continente. La propuesta fue recibida con aplauso entusiasta, pero también con preguntas prácticas importantes. ¿Cómo se financiarían tales eventos? ¿Cómo se manejarían las diferencias teológicas irreconciliables? ¿Cómo se evitaría que el diálogo se convirtiera en sincretismo? Marco se dirigió nuevamente al micrófono para abordar estas preocupaciones. Hermanos, la unidad cristiana no significa uniformidad cristiana. No estamos tratando de crear una superdenominación que borre nuestras diferencias. Estamos tratando de crear un espacio donde nuestras diferencias puedan coexistir en amor mutuo. ¿Pero cómo funciona eso prácticamente?, preguntó el pastor Miguel Torres desde la audiencia. ¿Vamos a tener cultos conjuntos? ¿Intercambio de púlpitos? ¿Comunión compartida? Excelentes preguntas, pastor Torres, respondió Marco. Creo que debemos comenzar con pasos pequeños pero significativos. Tal vez oraciones conjuntas por la ciudad. Tal vez proyectos sociales colaborativos. Tal vez estudios bíblicos donde diferentes tradiciones puedan compartir sus perspectivas sin tratar de convertirse mutuamente. El padre Luis añadió: la meta no es que todos pensemos exactamente igual sobre cada detalle teológico. La meta es que todos amemos a Cristo lo suficiente como para amarnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. Durante las siguientes 6 horas, el auditorio se convirtió en un laboratorio de reconciliación cristiana. Se formaron grupos pequeños donde católicos y protestantes dialogaban sobre temas específicos: la autoridad de las Escrituras, el papel de María, la naturaleza de la salvación, la importancia de la tradición, el ministerio del Espíritu Santo. Los resultados fueron reveladores. Mientras que las diferencias teológicas permanecían, el tono de las discusiones cambió completamente.
En lugar de debates para ganar puntos, había conversaciones para entender perspectivas. En lugar de ataques a personas, había cuestionamientos de ideas. En lugar de caricaturas de posiciones opuestas, había intentos genuinos de comprender la lógica interna de diferentes tradiciones. Al final del día, Marco y el padre Luis se encontraron nuevamente en el escenario para las palabras de cierre. Ambos se veían exhaustos pero radiantes. «Hermanos», dijo Marco, «cuando desafié públicamente al padre Luis hace 3 meses, pensé que estaba defendiendo la verdad contra el error. Hoy he aprendido que la verdad es lo suficientemente grande como para incluir perspectivas que inicialmente me parecían contradictorias. Y yo», añadió el padre Luis, «pensé que venía a Bolivia para ganar un debate teológico. En lugar de eso, Dios me usó para participar en algo mucho más hermoso, el comienzo de la sanidad del cuerpo de Cristo en esta nación». El evento terminó con algo que nadie había visto jamás en Bolivia. 3,000 cristianos de docenas de denominaciones diferentes orando juntos el Padre Nuestro, la única oración que todos compartían sin controversia. Pero los verdaderos frutos del encuentro se manifestaron en las semanas y meses siguientes. En La Paz, católicos y pentecostales organizaron conjuntamente una campaña de alimentación para familias en extrema pobreza. En Santa Cruz, bautistas y católicos colaboraron en un programa de alfabetización para adultos en barrios marginales. En Sucre, metodistas y franciscanos iniciaron un ministerio conjunto para adolescentes en riesgo. El modelo boliviano de diálogo ecuménico comenzó a ser estudiado e imitado en otros países. Marco recibió invitaciones para hablar en Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay. El padre Luis desarrolló un currículum de estudios ecuménicos que fue adoptado por seminarios católicos y protestantes en toda América Latina. 6 meses después del encuentro de Cochabamba, Marco recibió una llamada que lo sorprendió completamente. Era del Vaticano. El Papa Francisco, conocido por su corazón ecuménico, había escuchado sobre los eventos en Bolivia y quería conocer personalmente a Marco y al padre Luis. El viaje a Roma fue una experiencia que Marco nunca olvidaría. Durante una audiencia privada, el Papa Francisco los bendijo y los comisionó oficialmente como embajadores de reconciliación cristiana para América Latina. «Hijitos», les dijo el Papa con lágrimas en los ojos, «ustedes están haciendo lo que yo he orado durante años que sucediera. Están sanando heridas que han sangrado por 5 siglos. Continúen con la bendición de Cristo y de su iglesia». Para Marco, un ex pastor protestante que había atacado públicamente la autoridad papal, ser bendecido personalmente por el Papa fue un momento de gracia que lo abrumó completamente. Al regresar a Bolivia, Marco y el padre Luis encontraron que su trabajo había creado un movimiento que ya no dependía de ellos. Jóvenes católicos y protestantes habían formado grupos de estudio bíblico interdenominacionales. Pastores y sacerdotes habían comenzado a intercambiar púlpitos para ocasiones especiales. Familias divididas por diferencias religiosas habían encontrado maneras de celebrar juntas su fe común en Cristo. No todo fue perfecto. Hubo resistencia continua de sectores conservadores de ambos lados. Algunos católicos tradicionales acusaron al padre Luis de traicionar la doctrina católica. Algunos protestantes fundamentalistas acusaron a Marco de venderse al catolicismo. Ambos hombres perdieron algunos seguidores, pero ganaron muchos más. La iglesia que Marco había pastoreado durante años se dividió finalmente. Aproximadamente la mitad de los miembros siguieron al nuevo pastor que enfatizaba la separación de los católicos, pero la otra mitad formó una nueva congregación que se especializaba en ministerio ecuménico y reconciliación cristiana. Elena, la esposa de Marco, inicialmente había luchado con todos los cambios, pero gradualmente comenzó a ver los frutos positivos del nuevo ministerio de su esposo. «Marco», le dijo una noche mientras cenaban, «al principio pensé que habías perdido la cabeza. Ahora pienso que encontraste tu corazón». El primer aniversario del encuentro original en La Paz se celebró con un evento aún más grande en el estadio Hernando Siles. Más de 40,000 cristianos de todas las denominaciones se reunieron para celebrar lo que ahora se conocía como el Milagro Boliviano de Reconciliación Cristiana. Marco, ahora director de la recién formada Fundación Boliviana para la Unidad Cristiana, se dirigió a la multitud con palabras que resumían perfectamente su transformación. «Hermanos, hace un año yo era un hombre lleno de certezas pero vacío de amor. Hoy soy un hombre lleno de preguntas pero rebosante de amor por todos los que aman a Cristo. He aprendido que es mejor estar unido en el amor, con pequeñas diferencias, que estar dividido en el odio con grandes certezas». El padre Luis, ahora nombrado oficialmente por el Vaticano como coordinador de diálogo ecuménico para América Latina, añadió: «El encuentro que Marco y yo tuvimos no fue realmente entre un católico y un protestante.
Fue entre dos hombres que amaban a Cristo pero que habían olvidado que Él nos mandó amar también los unos a los otros. Cuando recordamos ese mandamiento, todo lo demás encontró su lugar correcto. Esa noche, después del evento, Marco caminó solo por las calles de La Paz, reflexionando sobre todo lo que había cambiado en su vida. Pasó por la iglesia que había pastoreado durante años, ahora dirigida por alguien más. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de arrepentimiento. Llegó finalmente a la plaza donde había jugado de niño con su abuela católica, doña Carmen. Ella había muerto 2 meses atrás, pero no antes de vivir lo suficiente para ver a su nieto reconciliado, no solo con la iglesia católica, sino con una comprensión más profunda de la fe cristiana. Sus últimas palabras para Marco habían sido: «Hijito, finalmente encontraste el camino de regreso a casa. No al catolicismo necesariamente, sino a la casa del Padre donde hay muchas moradas pero una sola familia». Marco se sentó en el banco donde solía sentarse con su abuela décadas atrás. Miró las estrellas brillantes del altiplano boliviano y oró una oración simple pero profunda. «Señor Jesús, gracias por usar mi orgullo y arrogancia para enseñarme humildad y amor. Gracias por convertir mi deseo de destruir en una pasión por construir. Ayúdame a continuar siendo un puente entre tu pueblo dividido hasta que todos seamos verdaderamente uno como tú y el Padre son uno». Mientras caminaba de regreso a casa, Marco sabía que su historia con el padre Luis Toro había terminado siendo mucho más grande que cualquiera de los dos había imaginado. No había sido solo la historia de un debate teológico, sino la historia de cómo Dios puede usar incluso nuestros conflictos más amargos para tejer su propósito de reconciliación. En algún lugar de Caracas, el padre Luis escribía en su diario personal las últimas líneas de la crónica de esta extraordinaria aventura. «Señor, envié a desafiar a un enemigo y encontré a un hermano. Vine a defender posiciones y terminé construyendo puentes. Tu gracia realmente puede transformar cualquier corazón que esté abierto a tu amor. Que esta historia sea solo el comienzo de muchas más historias de reconciliación en tu nombre». El desafío que había comenzado con hostilidad había terminado con hermandad. El encuentro que había prometido división había resultado en unidad. Y dos hombres que habían venido a destruirse mutuamente habían descubierto que Dios tenía planes mucho más hermosos para sus vidas. El milagro boliviano había comenzado.